Eres un fracasado. Me llevo a los niños y hasta lo poco que te queda, gritó mi esposa, vaciando nuestras cuentas. Qué patético, se rió su hermano, mientras rayaba mi coche con una llave. No hice nada hasta 2 días después, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Eran las 3 de la madrugada. Aún recuerdo claramente el momento en que todo mi mundo se vino abajo. Era un martes por la noche cuando llegué a casa, después de trabajar en el taller de reparación de autos donde llevaba 12 años como mecánico. Nada de ese día me hacía pensar que sería distinto a los otros cientos de días anteriores. Entré a nuestra modesta casa en el barrio. Vi el SUV de mi cuñado estacionado enfrente y no le di importancia. Mi cuñado solía venir a menudo, aunque no es que me cayera especialmente bien. Al cruzar la puerta, encontré a mi esposa, 36 años, y a su hermano, 42, sentados en la mesa de la cocina, rodeados de papeles. En cuanto entré, ambos me miraron con una expresión que no podía describir más que como desprecio, pero también con algo que parecía un toque de victoria. Tenemos que hablar, dijo mi esposa con una frialdad que nunca había escuchado antes. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando la mochila y las llaves sobre la mesa. Lo que pasa es que esto se terminó, contestó, pasándome los papeles. Estoy pidiendo el divorcio. Me quedé ahí, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Habíamos estado juntos 13 años. Teníamos 2 hijos, una niña de 10 y un niño de 7. Claro, habíamos pasado por momentos complicados últimamente, sobre todo con las finanzas, después de que me redujeron las horas a medio tiempo durante 3 meses. Sin embargo, las cosas ya se estaban estabilizando. Estaba trabajando a tiempo completo otra vez, poniéndonos al día con las facturas. No entiendo, logré decir. Mi esposa soltó una risa, pero no había nada gracioso en eso. Claro que no entiendes. Nunca lo haces. Eres un fracasado. Me llevo a los niños y hasta el último centavo que tenemos. En ese momento, su hermano se levantó, imponiéndose ante mí con sus 1,9 metros de altura y su ropa cara. Siempre me había mirado por debajo del hombro, el mecánico de clase baja que se casó con su hermana. Él había hecho su dinero en bienes raíces, y nunca perdía oportunidad de recordarlo. Ella merece algo mejor que tú, se burló. Siempre lo ha hecho. La has estado deteniendo durante años. Fue entonces cuando me enteré de que mi esposa había vaciado nuestra cuenta corriente esa misma mañana, sacando todos los $8,700. Ese dinero se iba a usar para la hipoteca, las actividades extracurriculares de los niños, y para cubrir el saldo de las vacaciones familiares que habíamos planeado para el verano. También se llevó los $22,000 en efectivo que teníamos guardados en la caja fuerte. Mientras trataba de asimilar todo eso, mi cuñado pasó a mi lado y me golpeó el hombro deliberadamente. Lo seguí hasta afuera, aún en shock, y lo vi sacar las llaves de su auto, arrastrándolas por el costado de mi Toyota de 12 años, mi fiel coche de trabajo, que finalmente había terminado de pagar el año anterior. Patético, dijo, subiendo a su SUV. Igual que tú. Mi esposa ya había empacado maletas para ella y los niños. Me dijo que se quedarían en casa de su hermano hasta que yo encontrara un lugar donde ir. Según ella, tenía 2 semanas para encontrar un lugar donde vivir, porque ella quería quedarse con la casa. Me dijo que había hablado con un abogado que le aseguró que podría quedarse con todo. Esa noche, me quedé solo en nuestra casa, rodeado de fotos familiares y de los recuerdos de lo que había creído que era un matrimonio estable. Llamé a mi hermana, que vivía a 1 hora de distancia. No dudó ni un segundo en ofrecerme su habitación libre, pero aún no estaba listo para abandonar mi hogar. Necesitaba entender qué había sucedido y qué opciones tenía. Al día siguiente, llamé al trabajo para decir que me sentía mal, algo que rara vez hacía, y concerté una cita con un abogado especializado en divorcios. No tenía mucho dinero, pero logré reunir $300 para la consulta inicial con mi tarjeta de crédito. La abogada, una mujer directa de unos 50 años, escuchó mi historia sin hacer juicios. Luego preguntó, tomando notas, entonces, su esposa vació la cuenta conjunta sin previo aviso, y ahora se ha ido con su hermano y los niños, ¿es eso correcto? Sí, confirmé. Y ella dice que su abogado le dijo que puede quedarse con todo, la casa, la custodia total, hasta mi pensión. La abogada levantó una ceja.
¿Mencionó el nombre de este abogado?, preguntó. Javier López, respondí. Me miró y dijo, quiero que hagas algo. Documenta todo, me indicó. Apunta la fecha en que se tomó el dinero, cuando se fue con los niños, y cualquier comunicación que hayas tenido. No borres ningún mensaje de texto ni correo electrónico. Y dame los extractos bancarios que muestren el retiro. Seguí su consejo, entrando a nuestra banca en línea. Fue entonces cuando noté algo extraño. El dinero no había sido transferido a la cuenta personal de mi esposa, sino a la cuenta comercial de su hermano. Le mostré esto a mi abogada. Se inclinó hacia adelante, mostrando un interés repentino. Eso es inusual, dijo. Si su esposa y su hermano están combinando las finanzas personales y comerciales de esta manera, especialmente en medio de un posible divorcio, ¿tiene acceso a alguna otra cuenta o registro financiero que comparta con su esposa? Sí, respondí. Aunque mi esposa había vaciado nuestra cuenta corriente principal, no había tocado nuestra cuenta de ahorros en línea, que estaba vinculada a la cuenta corriente pero requería credenciales de inicio de sesión separadas. Rara vez la usaba, ya que estábamos guardando ese dinero para los fondos universitarios de los niños. Al entrar, algo que vi me heló la sangre. En los últimos 6 meses, se habían realizado varias transferencias de nuestros ahorros a la cuenta comercial de su hermano, sumando casi $26,000. Ese dinero era para el futuro de nuestros hijos. La expresión de la abogada se volvió grave. ¿Sabe exactamente qué tipo de negocio tiene su cuñado?, me preguntó. Desarrollo inmobiliario, respondí. Compra propiedades, las renueva y las vende para obtener ganancias. Al menos, eso es lo que siempre dice. Voy a necesitar que imprima todos estos extractos, me indicó. Y voy a recomendarle un contador forense con el que trabajo. Resultó que el aparentemente exitoso negocio de mi cuñado había estado en problemas durante más de un año. Se había endeudado demasiado con un proyecto de desarrollo que se vino abajo cuando la Comisión de Zonificación rechazó sus solicitudes de permisos. Según el calendario de las transferencias, parecía que mi esposa había estado enviando secretamente el dinero de nuestra familia al negocio en quiebra de su hermano. La abogada me explicó que esto cambiaba todo. Ya no se trataba solo de un divorcio. Esto podría ser fraude, especialmente si esas transferencias se hicieron sin mi conocimiento o consentimiento. Recibí instrucciones claras, no confrontar a mi esposa aún, seguir documentando todo y ponerme en contacto con el contador forense. También necesitaba abrir una nueva cuenta bancaria en otro banco de inmediato para depositar mis próximos cheques de pago. Esa noche, mi esposa me envió un mensaje de texto pidiéndome que firmara unos papeles preliminares de separación que su abogado había preparado. Quería que fuera al día siguiente a la casa de su hermano para firmarlos y discutir cuándo me mudaría. Simplemente respondí que primero consultaría con mi propio abogado. Su respuesta fue inmediata y hostil: no gastes dinero en un abogado. De todos modos, no puedes pagarlo. Solo firma los papeles y haz que esto sea más fácil para todos. Al día siguiente, exactamente 48 horas después de la declaración de mi esposa y del incidente en el que su hermano rayó mi coche, recibí otro mensaje de texto de mi esposa. Tenemos que hablar. Ven a la casa de mi hermano a las 7 de la tarde. Trae los papeles de separación. Consulté con mi abogada, quien me recomendó no ir solo y grabar la conversación si era legal en nuestro estado. Lo era, siempre que al menos una de las partes diera su consentimiento. También me dijo que no firmara nada. Cuando llegué a la enorme casa de mi cuñado en el barrio más exclusivo de la ciudad, llevé a mi hermana como testigo. Mi esposa abrió la puerta, visiblemente sorprendida de que no estuviera solo. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó. Está aquí como testigo, respondí con calma. Pensé que era buena idea tener a alguien neutral con nosotros. Mi esposa nos dejó entrar, aunque de mala gana. En la sala de estar, mi cuñado estaba sentado en un sillón, como si estuviera presidiendo una corte. Mis hijos no estaban a la vista. ¿Dónde están los niños?, pregunté. En casa de un amigo, respondió mi esposa con desdén. Esto no es una visita social. La conversación comenzó de forma relativamente civilizada,
con mi esposa explicando que quería una separación sin complicaciones y que su abogado le había informado sobre lo que le correspondía por derecho. Pero cuando le pedí el nombre de este abogado, tanto ella como su hermano se mostraron evasivos. Eso no importa ahora, interrumpió mi cuñado. Lo que importa es que firmes estos papeles y aceptes mudarte para el fin de la semana. Tomé los papeles, pero no los firmé. En lugar de eso, los dejé sobre la mesa de café y dije, he estado haciendo mi propia investigación. He descubierto algunas transacciones bastante interesantes en nuestra cuenta de ahorros. El color desapareció del rostro de mi esposa. Su hermano se movió inquieto en su asiento. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Estoy hablando de los $26,000 que transferiste a la cuenta comercial de tu hermano. En los últimos 6 meses, respondí tranquilamente. Dinero que era para el fondo universitario de nuestros hijos. Mi cuñado se levantó de golpe. Deberías irte ahora. Tengo la intención de hacerlo, dije. Pero antes, quiero saber por qué mi esposa vació nuestras cuentas y te dio nuestros ahorros. Es un préstamo, explotó mi esposa, para una inversión en el negocio. Va a dar frutos. Un préstamo al que yo nunca accedí, señalé. Para un negocio que, por lo que sé, está fracasando. Eso lo tocó en el punto más sensible. Mi cuñado dio un paso hacia mí, su rostro rojo de furia. Mi negocio no es tu problema. Se convirtió en mi problema cuando tomaste el dinero de la universidad de mis hijos, respondí. Mi abogado cree que el tribunal estará muy interesado en estas transferencias, al igual que el IRS, especialmente porque no hay documentación del préstamo ni declaración de los intereses. La mención del IRS causó una reacción visible en ambos. Al parecer, las empresas inmobiliarias de mi cuñado ya estaban teniendo algunos problemas fiscales que él había estado intentando resolver. Estás solo fanfarroneando, dijo mi esposa, aunque pude notar la duda en su voz. Saqué las copias de los extractos bancarios que mi abogada me había recomendado traer. No estoy fanfarroneando, dije. Solo estoy presentando hechos. Lo que siguió fueron 30 minutos caóticos, llenos de acusaciones, negaciones, y finalmente, un desglose de la verdad. El negocio de mi cuñado, en realidad, estaba fracasando. Había logrado convencer a mi esposa de invertir en su último proyecto, prometiéndole grandes ganancias que jamás se materializarían. Ella había estado transfiriendo dinero en secreto durante meses, creyendo que estaba asegurando nuestro futuro financiero. Pero cuando el negocio siguió hundiéndose, el plan cambió. Se divorciaría de mí, tomaría todo lo que pudiera en el acuerdo y usaría ese dinero para intentar salvar el negocio y la reputación de su hermano. No tenías derecho a investigar mi negocio, dijo mi cuñado, apretando los dientes. Y tú no tenías derecho a mi dinero, respondí, ni a rayar mi coche, por cierto. Mi hermana, que había estado en silencio todo el tiempo, intervino. He grabado toda esta conversación, dijo, levantando su teléfono, para que todos tengamos claro lo que se ha admitido aquí. La atmósfera en la habitación cambió al instante. Mi esposa parecía horrorizada, mientras que su hermano parecía a punto de estallar de rabia. «¡Eso es ilegal!», gritó. «En realidad, no lo es», respondí. «Este es un estado de consentimiento de una parte, y mi abogado me aconsejó que documentara todo». Me levanté, recogí los extractos bancarios y me dirigí a la puerta con mi hermana. Antes de irme, me volví hacia mi esposa. «Quiero ver a mis hijos mañana», dije. «Y espero que el dinero que sacaste de nuestra cuenta corriente esté de vuelta antes del mediodía». «¿Todo?». «De lo contrario, mi abogado presentará mociones de emergencia ante el tribunal a primera hora del lunes». Mi esposa, ahora pálida y sumisa, asintió en silencio. Al día siguiente, el dinero estaba de vuelta en nuestra cuenta conjunta. Inmediatamente lo transferí a mi nueva cuenta, como me aconsejó mi abogado. Mi esposa trajo a los niños a casa, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Pasé el día con mis hijos, teniendo cuidado de no mencionar nada sobre la situación con su madre, concentrándome solo en estar presente para ellos. Para el lunes, mi abogado ya había solicitado el divorcio a mi nombre, citando mala conducta financiera. También presentó mociones para órdenes temporales sobre la casa conyugal, los arreglos de custodia y las divulgaciones financieras.
La documentación de las transferencias no autorizadas, junto con la grabación de la admisión, resultó ser un gran peso a favor. El tribunal ordenó una investigación financiera completa, congeló cualquier transferencia adicional al negocio de mi cuñado y me otorgó la custodia temporal de nuestros hijos mientras mi esposa encontraba un lugar donde quedarse. No podía quedarse con su hermano, debido a posibles preocupaciones sobre manipulación de testigos. Más tarde, el contador forense descubrió que mi cuñado no solo había convencido a mi esposa de transferir nuestros ahorros, sino que también había planeado usar la casa conyugal como garantía para un préstamo comercial una vez que mi esposa la asegurara en el divorcio. Su negocio estaba mucho peor de lo que cualquiera había imaginado, con varios acreedores acechando. Básicamente, había estado usando a mi esposa y a nuestro matrimonio como un salvavidas financiero. Frente a la evidencia de la manipulación de su hermano y su propio mal juicio, mi esposa finalmente aceptó un acuerdo que era justo para ambos, priorizando el bienestar de los niños. Admitió que su hermano la había convencido de que yo era financieramente irresponsable y que tomar el control de nuestros activos era la única forma de asegurar su futuro. Creyó sus promesas de que su negocio se recuperaría y que su inversión valdría la pena. En cuanto a mi cuñado, el IRS mostró un gran interés en sus prácticas comerciales tras los procedimientos de divorcio. Lo último que supe fue que enfrentaba cargos por evasión de impuestos y fraude relacionados con otras inversiones que había gestionado. El divorcio finalizó 6 meses después. Compartimos la custodia de nuestros hijos, pero yo obtuve la custodia física primaria. Me quedé con la casa, asegurando la estabilidad para los niños. Mi esposa, que ahora vive en un apartamento al otro lado de la ciudad, está trabajando en reconstruir su relación con ellos y con la realidad. Ha admitido que estaba cegada por la influencia de su hermano, quien la había cautivado con su estilo de vida aparentemente exitoso. A veces aún me cuesta creer lo rápido que cambió mi vida, como mi esposa, con la que estuve casado durante 13 años, pudo volverse completamente contra mí, convencida por su hermano de que yo era el problema, cuando en realidad él estaba agotando nuestros recursos todo el tiempo. Pero en esas 48 horas, entre sus crueles palabras y el momento en que se dieron cuenta de su error, aprendí algo valioso, que defenderme a mí mismo y lo que es correcto a veces requiere tiempo y estrategia. Mi coche aún tiene el rasguño de la llave de mi cuñado. Podría permitirme arreglarlo ahora, pero lo he dejado allí como un recordatorio de que, en ocasiones, la respuesta más poderosa no es una reacción inmediata, sino una bien pensada. Y que incluso un mecánico común puede ser más astuto que aquellos que lo subestiman.